Ahora sí, ahí está la presentación. Y yo quería empezar esta presentación con esta primera lámina porque nos va a situar, creo yo, en nuestro tema y nos va a situar aparte en el contexto nacional, legislativo, fiscal que tenemos el día de hoy en México. Al 31 de diciembre de 2021, antes de irnos a celebrar el Año Nuevo y demás, ya teníamos en México estos 3 artículos que estamos viendo ahí y que yo le añado estas preguntas, porque estas preguntas nos ayudan a explicar de qué se tratan estos artículos. Colegas, el día de hoy vamos a ver el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, que esa norma nos ayudaría a responder la pregunta de la autoridad, que es ¿por qué tus operaciones? ¿Por qué hiciste eso que hiciste? Tenemos el 69 bis del Código Fiscal de la Federación, muy famoso, que ustedes conocen, que son los famosos EFOS y EDOS, y responde a la pregunta, ¿existen tus operaciones? Y por último tenemos el 198 del Código Fiscal de la Federación, que responde a la pregunta, ¿cuáles son tus operaciones? ¿Por qué? Porque ese 198 es, y hermanitos, es todo lo relativo a los esquemas reportables, ¿no? Que es digno de otra plática de 3, 4 horas. Pero el día de hoy vamos a enfocarnos al por qué tus operaciones, razón de negocio, cláusula antielusión. La siguiente, por favor. Fíjense, compañeros, que antes de que tuviéramos el artículo 5A, uno para arriba, por favor, antes de que tuviéramos el artículo 5A, a partir del 2020, en el Código Fiscal de la Federación, una más, por favor, para abajo, todo el tema de razón de negocios, todo el tema de las normas antiilusiones o antiabusos, al no tenerlo legislado, ¿en dónde lo teníamos? Pues en doctrina, y el acercamiento al derecho formal era en criterios y demás. Entonces, yo escogí esta tesis para ilustrar cómo se venía comportando el Poder Judicial de la Federación. Y bueno, dice las normas antiilusión o antiabusos, presunciones y ficciones legales contenidas en esas normas antiilusión. Y me voy a permitir leer la parte subrayada, que es en verdad lo que quiero rescatar de esta tesis, que nos dice: las normas antiabusos son respuestas excepcionales a prácticas estratégicas de fraude a la ley. Pausa. Para todos aquellos catedráticos que tengamos aquí el día de hoy, esta tesis precisamente nos sitúa en la problemática que quiere resolver esta cláusula antiabuso, el fraude a la ley, no la simulación, esa es otra cosa, no la inexistencia, ese es otro tema. El día de hoy vamos a platicar del concepto razón de negocio dentro del contexto de fraude a la ley. Y el fraude o abuso a la ley, al derecho, dice que son prácticas basadas en construcciones argumentales de significados formales de hechos y normas que atienden no al objeto de la práctica, sino al efecto de la ilusión que intentan controlar. Ustedes recordarán rápidamente que el tema de fraude a la ley, si me ayudas con la siguiente, Javier, por favor. El fraude a la ley es frustrar los propósitos de la ley, es violar o eludir el espíritu que anima la ley y llevar un resultado contrario al deseado, con el pretexto de respetar su letra, en cuya situación se está finalmente en contra de la ley, al ser esa aplicación literal contraria a la intención del legislador. El fraude a la ley, siempre me ha gustado mucho el tema y me gusta por lo subjetivo que es, porque el fraude a la ley, a diferencia de la inexistencia o la simulación, es mucho más complicado de probar y mucho más complicado de dilucidar su existencia, porque habla de conceptos indeterminados como la intención del legislador, como el ánimo de la ley, qué sé yo. Entonces, esta noche vamos a platicar de nuestra norma antiabuso o antielusión, que lo que pretende es frenar, eliminar, detener en la medida de lo posible el fraude a la ley.
por última vez voy a decir que es distinto a la simulación, que es distinto a la inexistencia. Temas, por cierto, que tienen su propio tratamiento fiscal o legal, perdón, dentro del Código Fiscal de la Federación. Bien, la siguiente, por favor. En este tema de las normas antiabuso o cláusulas antiabuso, vamos a distinguir, según el doctrinista César García Novoa, de dos tipos de normas. Y no quiero hacer una distinción doctrinaria nada más, sino que vamos a tocar estos dos tipos de normas el día de hoy. Tenemos las normas GAR, por sus siglas en inglés, que son General Anti-Avoidance Rule, o las particulares, Specific Anti-Avoidance Rules, en adelante SAR, ¿no? En México, hasta el 31 de diciembre del 21, teníamos una norma GAR, y por ahí, escondidas en la ley del ISR, tenemos 2, 3 SAR, que nuestros compañeros contadores las conocen un poco mejor, pero ahorita voy a citarles un par de ejemplos para que veamos de qué se tratan, o cómo tratamos estas normas antiabuso, cómo se ven con pies y cabeza. Y fíjense, vamos a la siguiente lámina, por favor. Fíjense cómo en México hemos tenido tradicionalmente en la ley del ISR estos dos artículos que son muy famosos en temas de asesoría fiscal, en donde nos dice el artículo 117 que habla del arrendamiento. Dice que en las operaciones de fideicomiso por las que se otorga el uso o goce temporal de bienes, es decir, que mediante un fideicomiso estemos rentando inmuebles, se considera que los rendimientos son ingresos del fideicomitente, aun cuando el fideicomisario sea una persona distinta. Los rendimientos se consideran del fideicomitente, aun cuando el fideicomisario es una persona distinta. Bien, esa es una norma antiabuso que no admite prueba en contrario, en donde por medio de una ficción jurídica, la ley del impuesto sobre la renta le atribuye la renta que se paga al fideicomitente, aunque la esté recibiendo el fideicomisario. Esa es una norma antiabuso específica. ¿Por qué específica? Porque no le aplica al universo de contribuyentes, sino solamente a los que se ubiquen en este supuesto. ¿Por qué este tipo de normas? Este tipo de normas obedece a la máxima jurídica que nos dice que la burra no era arisca, que le hicieron. A través de las experiencias que iba recogiendo la Secretaría de Hacienda, ahora el SAT, se daba cuenta que se daban este tipo de abusos por algún tipo de planeación. ¿Verdad? A mí ya me tocó esto, yo empecé a asesorar y a litigar. Y bueno, dicen, a ver, a mí, aquí, mis timbres, es fideicomiso, el rendimiento es del fideicomitente. Y luego trae un caso de excepción, ¿no? Pero no tiene caso platicarlo ahorita. Y otra es, hablando de dividendos, dice, se entiende que el dividendo, el ingreso, lo percibe el propietario de la acción, o sea, el accionista, la que aparezca. A mí no me interesa si lo diste en usufructo, si lo rentaste o qué. Para mí el dividendo lo está recibiendo el accionista, que hayas hecho algún tipo de planeación respecto a tus acciones. Y esos son dos ejemplos de cláusulas antiabuso. Quería demostrar con esto, ilustrarles que le dan consecuencias jurídicas que no necesariamente guardan relación con la realidad, sino que dicen, por aquí están eludiendo el pago del impuesto, y pongo un freno y aquí pongo una cláusula de ejecución. Bien, esas son las experiencias. Gran parte de esta plática vamos a tratar ahora lo que tenemos frente a nosotros, el antecedente, perdón, de la cláusula antiabuso o antielusión mexicana. Miren, rápido. Para aquellos que se acuerdan del estudio de reformas fiscales y demás, recordarán que en 2005, con Fox, ya había en las misceláneas fiscales, en las propuestas de reformas, el intento de establecer una cláusula antiabuso, una cláusula antielusión. Luego también lo tuvimos otra vez en 2014, seguramente más veces, ¿no? Pero yo recuerdo esas dos. Y en la cláusula antielusión que estaba en la reforma del 2005, fíjense cómo querían establecerlo.
Cuando se realicen actos que el individual o en su conjunto sean artificiales o impropios para la obtención del resultado conseguido, las consecuencias fiscales aplicables a las partes serán las que correspondan a los actos idóneos o apropiados para la obtención del resultado que se haya alcanzado. O sea, cuando las partes realicen actos que quisiste hacer pero no hiciste porque te debiste haber hecho otros para tener lo que tienes pero que no tuviste, más o menos así es como lo tenemos que leer, ¿no? Entonces, qué bueno que no quedó esta versión de la cláusula antielusión en el 2005 y bueno, es hasta el 2020 que tenemos la que tenemos el día de hoy y que quiero hacer un paréntesis. Esta cláusula antielusión no es invento de México, no es invento de esta administración que se han puesto muy abusados. Es resultado de presión de la OCDE. Como la mayoría de los cambios sustantivos en materia fiscal en los últimos 10 años, son sugerencias, son acciones. Esta acción, no recuerdo si es la acción 12 o la 15, creo que es la 15 de la OCDE, y son acciones que estamos obligados por pertenecer a la OCDE, y bueno, lo único que pasa es que en el 2020, 2019, tuvo la mayoría en el Congreso para llevarlo a cabo, ¿no? Siguiente, por favor. Ojo, ¿cómo inicia nuestro complejo artículo 5A del Código Fiscal de la Federación? Inicia de la siguiente forma. Los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen un beneficio fiscal directo o indirecto, ¿qué va a pasar con esos actos jurídicos que carezcan de razón de negocio y generen beneficio fiscal? Tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que se habrían realizado para la obtención del beneficio económico esperado por el contribuyente. Vale la pena leerlo otra vez. Tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que se habrían realizado para la obtención del beneficio económico esperado por el contribuyente. Aguas. Aguas porque este primer párrafo tiene muchos efectos y varios conceptos jurídicos indeterminados que vamos a tocar el día de hoy. Ciertamente, el tema de razón de negocio, el tema beneficio fiscal, y luego esas últimas palabras, ese último enunciado, beneficio económico razonablemente esperado. Beneficio económico razonablemente esperado. Aquí en el argot, en el lingo, ya le llamamos BERE, porque es larguísimo, es BERE, sus siglas. Y pues vamos a ver de qué se trata, vamos a ver qué es esto de carecer de razón de negocios, esto del BERE, el beneficio económico, y vamos a ver qué consecuencias tiene. Y por último, vamos a ver cómo amanecimos en el 2022 respecto a este tema de razón de negocio. Recordemos algo, nuestra cláusula antielusión que estamos viendo en este momento es una cláusula general. Le aplica a todo el universo de contribuyentes bajo la potestad impositiva mexicana. No es para casos específicos. Y yo les quiero hacer una pregunta desde ahorita que me van a responder al final. Si ya tengo una cláusula general aplicable a todos los casos, necesito 2 años después establecer cláusulas antielusión individuales, ¿o por qué me pones cláusulas individuales o particulares si ya tenía una general? Bien, la siguiente lámina, por favor. La siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, oye, Rodrigo, ¿y qué pasa? ¿Cómo va a saber la autoridad que no hay razón de negocios? ¿Cómo tenemos que empezar a aprender las alarmas? ¿Cuándo empiezan a aprenderse las alarmas? Bueno,
Seguramente estos temas a mis colegas fiscalistas ya lo tienen muy macheteado, que el tema de la razón de negocios se da solamente en el ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad. ¿Sí? Solamente dentro del ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad, que en este momento son principalmente tres: la visita domiciliaria, conocida, la revisión de gabinete, también conocida, y las revisiones electrónicas, que, caray, yo he visto dos. No sé si a ustedes les ha tocado ver más. Como que entró la nueva administración y dijo, no, ¿cuál revisión a distancia? Me traes aquí a los representantes legales, aquí este cuartito, ni dejes pasar al contador o al abogado. Entonces, a lo mejor eso hizo que ya no tuviéramos tanta revisión electrónica, ¿no? Entonces, ¿cuándo se da cuenta la autoridad o cuándo va a poder ejercer esta facultad? Facultad nueva, pero la verdad que es una facultad que está en el cunero todavía del hospital, porque aún no se inicia su aplicación. Bien, la siguiente, por favor. Oigan, ¿y qué va a pasar si en un ejercicio de facultad de comprobación la autoridad ve como que las operaciones del contribuyente carecen de razón de negocio? Bueno, la autoridad, en base a los hechos y circunstancias que haya conocido del contribuyente durante la facultad de comprobación, así como de la valoración de los elementos que tiene frente a él, va a poder presumir que los actos jurídicos carecen de razón de negocio. ¿Se fijan cómo esta facultad tiene la forma de presunción? Y gracias a Dios es una presunción iuris tantum, es decir, que dentro del procedimiento podemos desvirtuarla, ¿no? Hay un tema aquí, abogados, que merece mucho la pena estudiar por sí solo, que es todo el procedimiento y carga de la prueba en este 5A, porque tiene muchísima tela de donde cortar. Hay muchas tesis que podemos poner a la luz de esas tesis, este artículo, y bueno, ahí lo platico, Javier, para que si gustan, ahí lo retomen, ¿no? Ustedes, bien. Ok. La autoridad fiscal tiene un freno cuando está ejerciendo sus facultades y que dice que no hay razón de negocio. Dice que no puede desconocer los efectos fiscales de los actos sin que previamente se le dé a conocer esa situación al contribuyente, ya sea donde, en la última acta parcial, visita domiciliaria, en el oficio de observaciones, revisión de gabinete o escritorio, o en la resolución provisional en tratándose de revisiones electrónicas. Muy bien. Claro, tenemos que tener un derecho de audiencia, ¿no? Antes de que nos desconozca completamente los efectos de los actos jurídicos. La siguiente, por favor. Luego, yo creo que el legislador dijo, vamos a cuidar a los contribuyentes y vamos a crear un órgano colegiado. En la siguiente lámina, por favor. Vamos a crear un órgano colegiado que va a decidir en qué casos sí procede desconocerle la razón de negocios o en qué casos no procede. Entonces, durante el ejercicio de la facultad de comprobación, la administración desconcentrada, la auditoría de donde se trate, va a preparar su acta, va a preparar sus pruebas y va a ir con el órgano colegiado. Adivinen por quién está integrado ese órgano colegiado. Por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por el Servicio de Administración Tributaria. Ese es el órgano colegiado que le va a decir al SAT, al administrador, sí, pues, sí procede o no procede. Bueno, como dice el dicho, ¿no? La iglesia en manos de Lutero. Entonces, ¿qué hubiera estado tan mal a lo mejor de tener un representante de la PRODECON en ese órgano colegiado? Órgano colegiado que, por cierto, al día de hoy no está integrado. Yo creo que por eso no se ha ejercido. Si alguien tiene otra información diferente a eso, por favor, me la hace saber al final de la charla. Entonces, ya inicio mi facultad de comprobación, me hago de elementos,
Ah, caray, el contribuyente aquí parece que no hay razón de negocios, solamente puro beneficio fiscal. Órgano colegiado, vengo a traerte este. Sí, sí procede. Muy bien. ¿Qué sigue? Vamos a la siguiente lámina. Mucha atención, por favor. Mucha atención. Razón de negocio. Tema de hoy. ¿Cuándo la autoridad fiscal presumirá que se está ante la ausencia de razón de negocios de los actos jurídicos llevados a cabo por el contribuyente o los contribuyentes? Bueno, habrá ausencia de razón de negocio cuando el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado, ¿qué les parece si ya le decimos BERE de aquí en adelante? O beneficio económico, sea menor al beneficio fiscal. Me detengo. Si tu operación o serie de operaciones las llevas a cabo y el beneficio económico no es otro que el ahorro en el impuesto, que el diferimento en el impuesto, que la obtención de la deducción, que el ubicarme en la exención, ahí no hay razón de negocio. Lo hiciste por el puro ahorro fiscal. No hay razón de negocio, tu BERE es inexistente o es menor, por lo tanto, desconozco para efectos fiscales tus actos jurídicos. Y empiezan a salir las banderitas rojas, ¿no? Como en el fútbol americano. Oye, los actos jurídicos que vas a desconocer, ¿hacia cuántos años hacia atrás te vas a ir? ¿Cuántos actos vas a concatenar? Luego, ya que me respondas eso, ¿qué efectos le vas a dar? ¿En qué régimen me vas a ubicar a mis actos? ¿Qué consecuencias les vas a asignar? Bien, esas dos preguntas para los fiscalistas recordarán que son lo que platicábamos tanto en el 19 cuando estaba la reforma discutiéndose, en el 20 cuando entró en vigor, y son respuestas que no tenemos en este momento. Y son respuestas que no crean que nomás nos las estamos haciendo a lo loco. Son respuestas que deben de existir según la misma doctrina, o se le llaman las opiniones de la OCDE, para que los contribuyentes no caigan en inseguridad jurídica. Pausa procesal. Recuerden que cuando una reforma fiscal tiene en su exposición de motivos los planes y las acciones de la OCDE, estas se vuelven en verdaderas fuentes para el momento de dilucidar un litigio. Entonces, si me estás diciendo en la exposición de motivos que estás tomando en consideración o que estás acatando un plan o una acción de la OCDE, yo tengo todo el derecho de irme a esas acciones que son consultables por Internet y acudir a ellas para desentrañar el sentido de este tipo de actividades o este tipo de actuaciones de la autoridad y este tipo de normas antielusión, ¿no? Del paréntesis procesal. Bueno, ¿cómo la ven? No hay razón de negocio cuando mi beneficio económico es ausente o es menor al fiscal. Esa parte está muy entendible y está medio razonable. Pero luego viene algo muy carajo que dice lo siguiente. Adicionalmente, significa otro caso. Adicionalmente, la autoridad fiscal podrá presumir, salvo prueba en contrario, que una serie de actos jurídicos carecen de razón de negocios cuando el beneficio económico pudiera haberse alcanzado a través de la realización de un menor número de actos jurídicos. Y el efecto fiscal de estos hubiera sido más gravoso. Cuando el beneficio económico se hubiera podido llevar a cabo en menos actos y hubiera sido mayor el impuesto a pagar. O el efecto fiscal hubiera sido más gravoso. Es muy amplio, ¿no? Ah, caray. Fíjense, ya cumplí con tener beneficio económico. Padrísimo.
Mi beneficio económico es mayor al beneficio fiscal. Palomita. Ah, pero dice la ley, si ese beneficio económico lo pudiste haber logrado en menos pasos y el efecto de esos pasos hubiera sido más gravoso, tampoco tienes razón de negocio y desconozco y recaracterizo tus actos. Hago una pausa aquí. Este tema, este segundo supuesto de ausencia de razón de negocios es el más peligroso, es el más confuso y es el más oscuro. ¿Sí? Y mucho cuidado con esto. Ahorita vamos a platicar de cómo la razón de negocio alcanza no solamente el ámbito fiscal, sino operaciones que pudiéramos llevar a cabo y que pues, no lo hacemos necesariamente por un tema fiscal, ¿no? Bien. La siguiente, por favor. Bueno, en esta lámina esquematizamos para que nos quede claro los dos casos que acabamos de platicar, en el que la autoridad puede presumir que hay una ausencia de razón de negocio. Beneficio económico menor que el fiscal o se pudo haber alcanzado en menos pasos con más impuesto a pagar. Bien, espero preguntas de esto al final, creo, porque pues yo mismo también tengo muchas, ¿no? Muy bien. La siguiente. Tenemos que hacernos una pregunta muy lógica. Oye, me dices que el beneficio económico sea mayor al fiscal. Pues, ¿qué es un beneficio fiscal? No se preocupen. El Código Fiscal nos dice que debemos de entender para estos efectos por un beneficio fiscal. Y es cualquier reducción, eliminación, diferimento temporal de una contribución. Esto incluye los alcanzados a través de deducciones, exenciones, no sujeciones, no reconocimientos de una ganancia o ingreso acumulable, ajustes o ausencia de la base imponible. Y ya nos vamos poniendo más complejos, ¿no? Quiero que se queden con una cuestión muy clara. El beneficio fiscal no es la deducción, la exención, la no sujeción, el no reconocimiento. Ese es el medio. El beneficio fiscal es la reducción, la eliminación o diferimiento temporal de la contribución. Son dos cosas distintas. Si tenemos aquí a contadores entre nosotros, sabrán que una deducción puede ser de 1 millón de pesos, pero la reducción en la contribución va a ser de 300,000 por fórmula. Esta distinción es muy fina y tenemos que tenerla muy en cuenta, sobre todo cuando estamos hablando del decreto de esquemas reportables, los rangos, los umbrales. Entonces, básicamente, cuando estemos analizando una operación a la luz del 5A, que tenemos que hacerlo a la luz del 5A de aquí en adelante, de hace 2 años para acá, el beneficio fiscal es la reducción, eliminación o diferimiento temporal de la contribución. Todo lo demás son medios. ¿Bien? Gracias, Javier. La siguiente, por favor. Oigan, ya vimos qué es beneficio fiscal. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Razón de negocio en materia fiscal. ¿Cuál es la razón de negocio? La razón de negocio, hasta el 1 de enero de 2020, la teníamos definidas más o menos en tesis, en criterios aislados, en tesis aisladas. No recuerdo ahorita si hay jurisprudencia tal cual formada. Una de las cuestiones positivas, y así lo digo, uno de los temas positivos dentro de todo este artículo 5 es que tenemos una definición más concreta de razón de negocio. Y eso abona a la seguridad jurídica. Si bien no está al 100% completa, un 70% es mejor que un 0%. Si nosotros nos ponemos a comparar otras legislaciones como es la legislación fiscal española, la cual nos basamos mucho y nos llevan años luz en estas cuestiones, o por ejemplo en Chile, que también hacen mucho esfuerzo en el tema de fraude a la ley y demás, vamos a encontrar los que son verdaderamente vagas.
que son muy amplias, muy doctrinales, sus cláusulas anti-elusión, y no tienen este acotamiento que vamos a ver de razón de negocio. Vamos a ver, para entender qué es razón de negocio, para que ustedes puedan dilucidar con sus clientes si hay o no razón de negocio en una operación, tenemos que entrar necesariamente al concepto del beneficio económico razonablemente esperado, del BERE. De acuerdo a nuestra norma que estamos analizando, el BERE se considera que existe cuando las operaciones del contribuyente busquen, ojo, generar ingresos, reducir costos, aumentar el valor de los bienes que sean de su propiedad, mejorar su posicionamiento en el mercado, compra de una marca, compra de un derecho de no competencia, compra de una lista de clientes, entre otros casos. Qué bueno que pusieron el entre otros casos, ahorita vemos más adelante por qué. Pero vamos a iniciar sencillo. Hay beneficio económico razonablemente esperado cuando los actos jurídicos pretendan generar ingresos, reducir costos, aumentar el valor de los bienes presentes o mejorar el posicionamiento del mercado, entre otros casos. Qué lástima que la dinámica no me permite hacer la retroalimentación porque seguramente hay muchas opiniones de mis colegas fiscalistas en este punto, ¿no? Y claro, el beneficio fiscal no está incluido dentro del BERE, ¿no? No podemos decir, ah, yo me ahorré 2 millones de impuestos, reduje costos. Bueno, el beneficio fiscal va afuera. Ese no lo puedo incluir dentro del BERE, por obvias razones, por matemáticas. Entonces, ¿cuándo hay BERE, colegas? Cuando mis actos buscan generar ingresos, reducir costos, aumentar el valor de los bienes presentes, mejorar el posicionamiento en el mercado, entre otros casos. Si no tuviéramos entre otros casos, estuviéramos en verdaderos problemas. Pero gracias a Dios tenemos esa válvula de escape, ¿no? La siguiente, Javier. Antes de que prosigas y antes de que se nos pierda la idea, y quisiera comentar también aquí algo, pero a ver cómo lo ves tú también. Sí. Por ejemplo, mucha gente antes del 2020, muchos celebraron contratos con expectativas de obtener el beneficio dentro de sus empresas, de los servicios que se les prestaran o de los bienes que hayan comprado. Obviamente, con la pandemia, esas expectativas que se tenían haberse cumplido, y obviamente el beneficio fiscal que pudiera ser una deducción amplia por el costo del servicio, pues no va a superar por demás comparado con el resultado que se esperaba económico, el beneficio económico al final de la operación, ¿no? Entonces, siento que hay muchos factores que son innumerables, yo creo, si nos ponemos a platicar aquí, ¿no? Que pueden influir en que no te vaya bien en una operación y que el SAT se pueda colgar de ahí para decir, y aparte te quita el beneficio económico, ¿no? Perdón, el beneficio fiscal. Así es, por ejemplo, Javier, lo que dice Javier, quiero abordarlo de dos temas y me voy a tardar 2 minutos. El primero, el ejemplo de Javier. Oye, yo me solté dando crédito. Llega la pandemia, entra el 2020, llega la pandemia y quebrantaron todas esas cuentas por cobrar y me las llevé como un crédito incobrable. Ah, mendigo, prestaste y te soltaste dando crédito para poder tener la deducción. No, espérame. Estaba mejorando mi posicionamiento en el mercado, estaba queriendo generar ingresos. Y creo, Javier, que desde el punto de vista doctrinal, acabas de tocar un tema sumamente delicado. ¿Es todo el 5A una norma de procedimiento o tiene partes de procedimiento y partes sustantivas? Porque si es sustantivo algunas partes, teoría de la norma, de los componentes de la norma y la no retroactividad en materia fiscal, ¿no? Constitucional. Si es adjetiva, pues voy a poder irme atrás a ver tus actos del 19 para concatenarlos, ¿no? Yo soy de la idea que hay partes de esto que son, si no es que toda, que es sustantiva, porque aunque nos las disfrazan, Javier, como una facultad de comprobación, va directamente a modificar la base y el objeto. Entonces creo que es una norma sustantiva. Gracias, Javier. Bien, la siguiente lámina, por favor.
Bueno, para ser muy claros, repetí el cuadrito verde y lo puse aquí. Existe beneficio económico cuantificable cuando las operaciones sujetas a revisión busquen cualquiera de los siguientes supuestos: generar ingresos, reducir costos, aumentar el valor de los bienes que sean de su propiedad o mejorar su posicionamiento en el mercado, entre otros casos. Oigan, a ver, Javier, pues, siguiendo con tu ejemplo, todo esto que estamos diciendo que deben de buscar hacer, generar ingresos, reducir costos, aumentar el valor de los bienes, mejorar posicionamiento, ¿tienen que consumarse en el ejercicio en que hago los actos o es proyectable? La siguiente lámina, por favor. Al decirnos la norma razonablemente esperado, debemos de tomar esto, colegas, como una herramienta, porque al momento en que estemos asesorando al cliente o revisando una operación del cliente, recuerden que el beneficio económico es razonablemente esperado, por lo cual yo me puedo allegar de proyecciones financieras, de avalúos, de métodos de evaluación, de planes del negocio del mismo contribuyente y una serie y otros elementos que nos pueden ayudar para demostrarle a la autoridad: oye, aquí está lo que yo quería generar de ingresos. Aquí está lo que me iba a reducir de costos al llevar ese refinanciamiento. Aquí está los ingresos que quería generarle a mis hijos o a mí con esas donaciones. ¿Qué les quiero decir? Que el beneficio económico es un concepto muy flexible. Que tengamos eso muy en mente, que el beneficio económico no la vamos a resolver como abogados, no lo va a resolver el SAT como contadores tampoco, de auditoría. No la vamos a resolver solos. Vamos a necesitar de acudir principalmente a nuestros amigos los contadores públicos, que son los que tienen la sensibilidad, el conocimiento y por lo general la presencia permanente en las empresas, ¿no? Y además de otros profesionistas. Entonces, Rodrigo, beneficio económico, híjoles, es que ese año no se consumó, no se hizo. No te preocupes, es razonablemente esperado, es a futuro. ¿Qué tan a futuro? A futuro, ¿no? A futuro. Esa es una herramienta indispensable que tenemos que tener siempre en mente cuando pensemos en razón de negocios. Oye, ¿cuál es tu razón de negocios? No, es que vas a brincar de año. No importa, no importa. No es literal, es muy flexible el tema del beneficio económico. Pero también tenemos una gran labor en cómo soportarlo. La siguiente, por favor. Oigan, ya platicábamos que el beneficio económico, queríamos generar ingresos, queríamos reducir costos, queríamos mejorar posicionamiento en el mercado y aumentar el valor de los bienes presentes. Nada más que, yo no sé ustedes, pero su servidor, en su mayoría, el 60-70% de mis clientes son grupos familiares. Entonces, dentro de los grupos familiares y como asesores patrimoniales, llevamos a cabo otra serie de operaciones que no generan ingresos, que no reducen costos, que no aumentan valor de bienes y no mejoran posicionamiento. Y me tomé la libertad de ponerles este pequeñito catálogo que a lo mejor les suena, que seguramente han participado. Oye, presidente. Oye, Rodrigo, ¿cómo demuestro un beneficio económico cuando recompongo el patrimonio familiar mediante donación de inmuebles entre ascendientes y descendientes, que tiene como accidente la exención en el impuesto sobre la renta? ¿Cómo demuestro un beneficio económico con la constitución de usufructo sobre bienes? Sobre aportación a fideicomisos de bienes o derechos personales, rentas por cobrar, cobro de rentas, intangibles. ¿Cómo demuestro un beneficio económico como me lo está poniendo la ley si reestructuro las acciones
en grupos familiares o no familiares. Y así pudiéramos seguir. Seguramente ustedes me podrían dar otros 100 ejemplos de actos que no conllevan a la generación de ingresos, reducción de costo, aumentar valor o posicionamiento en el mercado. Por eso es que yo les decía, tenemos el embudo de los otros casos. Simplemente vamos a tener que buscarle algún beneficio distinto a los que ya repetí como taravilla. Generar ingresos, reducir costos, mejor posicionamiento. Entonces, no todo está perdido. Pero aquí me detengo. Para quienes no les gusta o no se dedican al fiscal, cuando lleven a cabo para sus clientes este tipo de situación, este tipo de actos, ojo, tienen que hacer el análisis, si quieren por lo menos superficial, si va a generar un beneficio fiscal. Esa recomposición familiar, patrimonial, esa aportación, ese usufructo, porque si sí, hay que ir pensando, digo, dentro de los umbrales económicos no razonables del país, hay que ir pensando que a lo mejor tenemos que documentar, tenemos que hacer cosas que antes no hacíamos en las sociedades y como individuos para poder aguantar un escrutinio de este tipo en un futuro, ¿no? Que lo vamos a tener, me acuerdo. ¿Se ahorrando los de las monedas de 10? Me comentaban, me ponían Javier, Nuria, una pregunta. Hace 2 años nos invitaron ahí a Los Mochis, creo que fue Culiacán, a dar plática de este tema. Me decían, oye, Rodrigo, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con el abuelo o el papá que va a vender un terreno y hace donación de partes alícuotas del terreno entre 4 hijos? ¿Por qué hacemos eso? Pues porque el impuesto sobre la renta sale menor entre 6 que una sola, ¿no? ¿Y ahí qué? ¿Ahí qué hacemos, Rodrigo? Bueno, hay que encontrar una razón para poder dotar de razón de negocio esa operación, que sí se los van a preguntar, sobre todo cuando son cantidades importantes, aunque cuando son cantidades importantes, así lo divides entre 10, ¿cuánto llamas y te vas a llegar al 34, 35%, ¿no? Del ISR. ¿Cómo la ven hasta aquí de la razón de negocio? Algo que quisiera concluir en este momento es, la razón de negocio es un concepto que necesitamos ubicarlo inevitablemente dentro de nuestra cláusula de inclusión. 2, la razón de negocio va íntimamente ligado al beneficio económico razonablemente esperado, el cual nos dice que existe cuando hay la intención de generar ingresos, reducir costos, mejorar posicionamiento, entre otros. Esas son las conclusiones que quiero que tengamos, que por lo menos pueda esta noche, a los que no la sabían, transmitir, a los que sí la sabían, pues felicidades. Eso es razón de negocio, eso es Bere, y así estábamos hasta el 31 de enero de 31 de diciembre de 2021. Perdón, estoy cuidando a un perro y lo tuve que callar. Bien. Oigan, la siguiente lámina. ¿Cómo estábamos hasta antes de la existencia del 5A? Les comentaba yo al principio de la charla que solamente teníamos criterios, tesis del Poder Judicial de la Federación. Vamos a la siguiente. En estas tesis, imagino que van no sé si circulan el material, escogí 2 tesis que hablan específicamente de razón de negocio. Y ya que lean esta tesis, vamos a la siguiente, les voy a platicar yo, vamos a la siguiente lámina, les voy a platicar, les voy a desmembrar esta tesis que dice. Primero, dice que hay una presunción de licitud subyacente de las operaciones del contribuyente. Qué padre, ¿no? Qué bueno.
Ahorita van a ver por qué es importante esta tesis, ¿eh? Licenciado Valenzuela, ¿qué tal? Gracias. Primero, hay una presunción de licitud subyacente de las operaciones del contribuyente. Aquellos que litigan o que practican el fiscal, decimos que la retoma el artículo 25-24, ¿no? De la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, que es la presunción de buena fe. Luego, hay una carga de la autoridad de probar la ausencia de razón de negocios. También la tenemos ahorita. Tercero, hay una serie de diversos criterios para ver si hay ausencia de razón de negocios. Ya no aplica ese número 3 porque ya tenemos definidos, ¿sí? Ya tenemos definido qué es el BERE. Y reconocimiento del órgano jurisdiccional. Estas son las 4 características de esa tesis. Ya no me detengo en eso. La siguiente, por favor. Fíjense en este criterio, en esta jurisprudencia, perdón, del Tribunal Fiscal, gracias a Dios, ya no es aplicable, o creo que ya no es aplicable, donde dice, la ausencia de la razón de negocios implica la falta de materialidad. Ah, caray, yo pensé que la falta de la materialidad era la inexistencia de las operaciones, pero bueno, en el 99, desde el 99, el tribunal decía, si no hay razón de negocios, no hay materialidad. Ya no nos podemos prestar a esas confusiones. ¿Por qué, colegas? Repito, esta tesis, escasamente esta jurisprudencia puede ser aplicable porque la legislación fiscal ya enmendó esas lagunas. Falta de materialidad, 69-B, o dentro de las facultades de comprobación. Recordarán la tesis esta de por ahí de Puebla o Morelos. Y la razón de negocios que tenemos definidos en el artículo 5. La siguiente, por favor. Vámonos, Javier, hasta la 26 para aprovechar el tiempo, por favor. Lo demás son estudios de criterios y de tesis. Gracias. Ahora sí, quiero cumplirles, porque nuestra plática se llama Razón de Negocios, Supuestos Generales de Aplicación y Supuestos Específicos. ¿Qué pasó a partir del 1 de enero de 2022? Entró en vigor la reforma, y una reforma que, bueno, ya han escuchado, busca simplificar esto, la confianza y demás. Yo les hacía una pregunta hace algunos minutos, que tenemos ya el artículo 5A con nuestra cláusula general, antielusión. Cuando es cláusula general, ¿qué debemos entender? Que le aplica a todos los casos. Nada más que ahora tenemos otros 3 casos que hablan de ausencia de razón de negocios, y es con la duda que quiero dejarles el día de hoy. Yo les voy a dar mi opinión, desde luego, y mi sustento, pero que es con lo que la duda que les quiero dejar. Y yo creo, Javi, Juan Arturo, y disculpa más a los otros que se me vayan, que están aquí, que generó mucha expectativa y va a generar mucha expectativa en tribunales, la pregunta que voy a hacer en unos momentos más. Vamos a la siguiente. Tenemos ahora, a partir del 1 de 2022, ¿recuerdan los SAR, supuestos Specific Anti-Avoidance Rules, supuestos específicos de antielusión? Bien. 3 más, 3 nuevos. Se trata de la enajenación en fusión y escisión de sociedades, así que para todos mis amigos aquí corporativistas, que ya saben que cuando están haciendo una fusión o una escisión, tienen que voltear a ver lo fiscal. Aquí va otra obligación. 2, créditos respaldados. Si ustedes atienden a grupos empresariales en México o grupos empresariales con matrices en el extranjero, saben que cuando pagamos intereses al extranjero o a un grupo, una parte relacionada, pueden considerarse esos intereses como dividendos. Y aquí tenemos un nuevo supuesto de presunción. 3, un tema menos famoso, pero muy delicado, que es la enajenación de acciones
al costo fiscal. La enajenación de acciones a costo fiscal no es algo bien visto por la autoridad, porque si yo vendo una acción en lo que me costó, no quiere decir que le estoy vendiendo lo que vale, que es el valor contable, lo que vale, ¿no? Utilidades acumuladas, activos. Hay una chance, una autorización que nos da la ley para vender a costo fiscal. No, Javi, vámonos primero, si quieres, a la que teníamos antes. Me voy a detener poquito. Dice el artículo 14b, sexto párrafo del código, esta es la reforma. Básicamente dice que la fusión o escisión que carezca de razón de negocios pasa a determinar ganancia en esa fusión o escisión. La regla es que ese artículo, colegas, me da la posibilidad de fusionar o de escindir bienes y no considerarlo enajenación si respeto ciertos requisitos. Muy socorrido esta posibilidad. Si no hay razón de negocios, esta está muy complicada, esta es digna de otra hora y media. Si no hay razón de negocios, de decir, se acabó tu chance, aquí hay enajenación y me calculan la ganancia. De nuevo, si no hay razón de negocios en la fusión o la escisión, sí hubo enajenación y puede llegar a causarse un trancazote de impuestos sobre la renta y de IVA. De tal suerte que para todos los colegas que estemos llevando a cabo fusiones o escisiones, tenemos que documentar muy bien la razón de negocios y tenemos que cuidarlo por 5 años hacia adelante y hacia atrás. Y les estoy hablando ahorita a mis colegas laboralistas que estén llevando a cabo la fusión de las prestadoras de servicio, que las estén reabsorbiendo, que estén absorbiendo la operadora. Hay que cuidar esto si todavía no completamos la fusión, ¿no? Ese es un caso que se me ocurre ahorita. Las otras dos son más complejas, el tema de los créditos respaldados. Si yo tomo un crédito de una de mis casas, de mi casa matriz o de una parte relacionada, un crédito que no tenga razón de negocio, me van a tipificar esos intereses como dividendos. Clasifique como dividendos. Pues que si no vienen de la CUFIN, nada más hay que multiplicarlos por un factor como de 43, 47% más. Les pudiera yo dejar de esto. Que tengamos mucho cuidado cuando queramos hacer préstamos intercompañías, no más por mandarles intereses, por aprovechar la pérdida en una, porque voy a tener muchas deducciones y puedo aguantar ese cobro de interés. Ojo con esta reforma de este año. El tema de la enajenación de acciones a costo fiscal, no me voy a meter en reestructuraciones un poco más complejo, nada más si van a vender acciones a algunos de sus clientes, sepan que existe esta reforma. Ahora sí. Y aquí está la duda, y aquí está lo que yo he escuchado mucho de octubre para acá, de noviembre para acá, la gran discusión. Rodrigo, si yo tengo un artículo 5A que me habla del beneficio económico y que es para todos los contribuyentes, quiere decir que ese artículo 5A lo voy a importar en estos nuevos supuestos de ausencia de razón de negocio. ¿Verdad, Rodrigo, que le aplica el 5A? Bueno, hay quienes dicen, y mentes que yo respeto mucho, que no le aplica el concepto de razón de negocios del 5A a estos nuevos supuestos específicos. Hay colegas que nos dicen, compañeros, que el 5A es otra razón de negocios que los de fusión, créditos respaldados y reestructuración. Que mi GAR no me aplica a mi SAR. Que mi general rule no me aplica a mi específico. Mi regla general no me aplica a la particular. Hay quienes dicen, la siguiente, Javier, por favor.
que la razón de negocios no le aplica a estas cuatro. Es independiente de la del 5A. Entonces, si no les aplica, entonces, ¿qué concepto de razón de negocios utilizamos? Si no le aplica el 5A a estas otras tres nuevas, que créanme que en el mundo empresarial no son tan extrañas, sobre todo las fusiones y las deducciones y los créditos respaldados. Entonces, ¿qué razón de negocio utilizo? Lo único que se me ocurre, colegas, es irme a los criterios estos que existían antes de la reforma del 5A y obtener esta razón de negocios casi casuística, vaga, para estas otras tres flechas. Mi idea es que sí les aplica. Porque en México, nuestro sistema legal, utilizamos la hermenéutica, porque en materia fiscal se utiliza la interpretación sistemática y porque creo que son completamente compatibles, fluidas entre sí, el 5A a estas otras tres supuestos. Y eso tiene una grave importancia, traduje, tiene una importancia muy fuerte, porque significa que las autoridades fiscales, si me aplica el 5A, solo me podrán desconocer la razón de negocio en estos otros tres casos en el ejercicio de facultades de comprobación. De hecho, no veo cómo sería distinto. Eso es, Javier, en cuanto a razón de negocios y al beneficio económico razonablemente esperado. Hay más láminas en la presentación que yo quise dejárselas ahí, que hablan de la carga de la prueba del beneficio económico. No tenemos tiempo y no quisiera tocarlo así apresuradamente, más bien quiero dejárselo si de algo les sirve, ¿no? Esa segunda parte de la presentación. Y yo quisiera empezar con la pregunta que hacemos aquí al último. Vamos a hacerle al revés. Yo voy a empezar a preguntarle a usted. Con lo que hemos platicado, que ojalá se los haya logrado transmitir claramente, ¿el 5A aplica a estos otros casos o son casos independientes? Muchas gracias por su atención. Espero les haya servido de algo y ha sido un placer. Amigo, muchas gracias. Excelente tema, muy controversial. Creo que muchos conceptos los deja al aire, aunque trata de dar algún sentido, ¿no? Yo a este artículo, el 5A en específico, siempre le digo que es la cláusula de los casinos, ¿no? La casa nunca pierde. No, exactamente. Sí, la clase. ¿Tú cómo ves, Javier? ¿Le aplica el 5A a estos nuevos tres supuestos o no? Digo que sí, se complementan, no se contraponen. Y al final de cuentas es una legislación en su totalidad la que impera, ¿no? Sí. Yo coincido, ¿no? Pero de veras he escuchado buenos argumentos para la otra posición, aunque no logro mecanizarlo, no veo cómo sería. Inclusive no me gustaría que fuera así, ¿no? Sí, correcto. Muy interesante, son temas muy concretos, pero al final de cuentas muy comunes en la operación, quienes nos dedicamos o quienes se dedican a lo corporativo. Y no nomás en eso se abarca bastante y no estamos exentos ni los abogados que estamos aquí en llevar a cabo ese tipo de negociaciones. Y la otra, no hay que ser especialista en el área, sino hay que verlo de una manera integral. Si nos está tocando ver alguna operación de este tipo, pues acudir también con alguna segunda opinión o un especialista en el área para en su conjunto decirle al cliente, oye, ten cuidado por aquí, ¿no? O sea, yo te estoy haciendo una operación, pero me levanta un foco rojo porque Rodrigo nos comentó que aquí pudiera haber o generarse algo que no le gustara al SAT, ¿no? Que cada día es más común. Y creo que acabas de responder la pregunta de uno de los compañeros, Javier, que nos pregunta, alcancé a ver así en la burbuquita, ¿qué tenemos que advertirle a nuestros clientes? ¿No? Que creo que es la pregunta de las más valiosas. Bueno, la respuesta es la siguiente. Si estamos haciéndolo como planeación fiscal,
de entrada vamos a hacer cosas que no habíamos hecho antes. Vamos a documentarlos. Vamos a ver, a documentar y a soportar con avalúos, compañero, y vamos a querer generar ingresos con esa operación, si queremos reducir costos o mejorar posicionamiento en el mercado, o aumentar el valor de los bienes. Esa sería mi primera respuesta. Y sabemos que lo estamos haciendo por el tema fiscal. Hay que hacer chamba que no hacíamos. Si no lo estamos haciendo por un tema fiscal, pero como todo en la vida va a tener un rebote en tema fiscal, idem, la misma respuesta. Documentémonos. A mí se me ocurre, por ejemplo, si es una persona moral que va a llevar a cabo tal o cual operación, si sus estatutos les permite tener sesiones de consejo o actas de consejo fuera de sesión, o inclusive una asamblea de socios en donde voten por la compra de ese activo, por la venta de esos activos, por las reducciones de capital. Entonces, documentenlo en asambleas, documentenlo por proyecciones, porque no terminamos la plática. Pero la forma de documentar tiene sus reglas, tiene que ser información razonable, contemporánea. ¿Saben quién nos va a explicar esto de razonable y contemporáneo? Los contadores, porque ese tipo de conceptos, ¿no? Esa sería la respuesta corta al compañero que preguntó eso. Y creo Entonces, que hay más era preguntas. Aurelio Espinosa, ¿no? Que preguntaba qué debemos advertir a nuestros clientes en este tema y si deben estar temerosos de la autoridad por este criterio cuestionable. No por el momento. Hay que hacer la chamba antes, más que por miedo, hay que hacer la chamba por tranquilidad. Seguramente, y les digo, en cuanto empecemos a escuchar, sobre todo a NADE, que es uno de los principales organismos, colegios de abogados, asociación de abogados, cuando empecemos a saber que empiezan a aplicar esto, entonces vamos poniéndonos un poco más no temerosos, pero más alertas, ¿no? Su servidor ya lo hace desde el 2020 con sus clientes. Ahorita en una operación de compraventa de marcas, el avalúo de la marca, asamblea de por qué se está comprando y las proyecciones sobre los ingresos que pretende generar esa marca. Hay una pregunta del licenciado Valenzuela, Javier, nomás que no alcancé a leer. Y dice Ricardo Valenzuela, Rodrigo, en fusión de sociedades, ¿puede ser una razón de negocios el buscar reducir los costos administrativos, contables y fiscales que se generan por tener más de dos sociedades y se pretenda solo dejar una de ellas mediante su fusión? Por excelencia, claro que sí. En muchas de las ocasiones por eso es, ¿no? ¿Alguien más que Sí. tenga alguna otra pregunta aquí a Rodrigo respecto del tema? Hay que aprovechar que está aquí presente y que pues, domina el tema. Rodrigo, ¿algún otro comentario? Por lo pronto ahorita no han hecho ninguna pregunta, ¿no? Sí, es un tema complejo y si no lo hemos sufrido, menos va a haber. Yo les dejaría este comentario, a lo mejor porque yo lo veo muy de cerca. Yo sé que ANADE es abogados de empresa, pero estoy seguro que también tratan la parte del private client o del individuo, ¿no? La coherencia del patrimonio individual familiar con el empresarial cuando son grupos familiares. Yo les diría que pongan mucho ojo ahí y que empecemos a documentar las donaciones, aunque no rebasen los montos que tengan que rebasar, que empecemos a documentar los arrendamientos, que hagamos intercompañías, ¿sí? Sobre todo si ese arrendamiento viene de un usufructo antes a las personas físicas. Y creo que el comentario general, Javier, colegas, es podríamos hacer cosas que no ¿Cuánto tiempo hacíamos tiene? en este tipo de situaciones. Ese sería mi comentario final. Y segundo, y por último, si están inmersos en un ejercicio de facultades de comprobación en un futuro y empieza a salir el tema del 5A, tienen más herramientas el contribuyente que la autoridad, si sabemos analizar y leer bien este 5A. Eso sería, Javier. Gracias, Rodrigo.
Gracias por el tema. Esperemos, Rodrigo, tenerte presente durante este ejercicio, también con otras pláticas. Sé que dominas varios temas en materia fiscal. Excelente expositor, amigo, cachanilla aparte. Un fuerte abrazo, Rodrigo. Razón por la cual queremos entregar un reconocimiento, Rodrigo. Una diploma aquí por parte de ANADE de Baja California, el cual señala: ANADE de Baja California otorga el reconocimiento al licenciado Rodrigo Cervantes Medellín por su brillante presentación del tema razón de negocios en materia fiscal, supuestos generales y específicos de aplicación. Mexicali, Baja California, 3 de febrero del 2022. Firma la licenciada Nuria García Negrete como vicepresidenta y un servidor como presidente. Rodrigo, un fuerte abrazo. Gracias por todo. Les voy a pedir y solicitar, igual que todas las veces que tenemos un expositor, si podemos abrir, quienes estén en posibilidad de abrir sus cámaras para poder tomar una foto de recuerdo. Ahí te la hacemos llegar, Rodrigo. Sí, así lo hiciste. Oye, Javier, antes que nada, ese reconocimiento sí va a la pared. Gracias por estar aquí, gracias por aguantar, y un fuerte abrazo a todos, amigos desconocidos, y los felicito por la labor y que estén en la noche dedicándole tiempo a esto, ¿no? Bueno, gracias. También a toda la membresía de ANADE por parte del Consejo, Rodrigo, felicitarte y de todos los analistas de Baja California, y también comentarte que tuvimos alrededor de 70 conectados el día de hoy, a los cuales aún todavía permanecen aún por la hora conectados, más de 50 y tantas personas que estaban hace un momento, ¿no? Antes de que terminaras. Entonces, felicidades, Bien. Rodrigo. Un abrazo. Gracias. Gracias, Rodrigo. Buenas noches a todos. Felicidades. Luego, saludos acá. Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo, Rodrigo. Un abrazo, Gabo. Vas a tomar un teléfono. Gracias. Saludos, gracias. Felicidades. Excelente plática, todos. Rodrigo. Hombre, gracias a todos. No los veo las cámaras, pero si están ahí mis cuates, un abrazote. Felicidades. Nos vemos cuando veamos. Dale, nos vemos, Juana.